Un legajo de 414 cuartillas mecanografiadas un poco amarillentas, titulado Über Hitler, contiene un informe de los últimos días de Hitler que despeja cualquier duda o leyenda sobre el final del Führer. Sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo se quitó la vida. Adolf Hitler se disparó o se envenenó, como dicen las partes médicos. O ni siquiera tuvo el valor para suicidarse y le pidió ayuda a uno de sus fieles. El documento, que solo ahora se ha publicado en Alemania, se lee como si fuera una novela de suspenso. La ley del talión parece reinar en aquella jornada en el búnker donde Hitler transcurre sus últimos días. Es el día 30 de abril de 1945. El Führer elige a los soldados que llevarán su cadáver y el de Eva Braun al jardín donde serán incinerados. A las 15:30 se oye un disparo. Hitler está sentado en el sofá. Su sien derecha está perforada por un proyectil. La mayoría de las biografías de Adolf Hitler ponen en relieve la innegable tendencia del Führer al esoterismo y a cualquier sector del mismo que le pareciese digno de exploración. Si se observan sin prejuicios los sucesos de aquella época, tal como los presenta la crónica histórica, se puede llegar a la tesis de que Hitler poseía ciertas dosis de premonición, una capacidad innata de anticipación a los hechos que iban a ocurrir. Se ha tratado de explicar la aversión que el jefe del nazismo tenía por ciertos lugares y por ciertas personas, y esa especie de pánico interior que le llevaría a evitar muchos de los atentados preparados contra él. Se sentía un iluminado, listo para cumplir una misión que iniciaba con la liberación de Alemania tras el Tratado de Versalles, haciendo asumir al país una posición predominante frente a otros pueblos y otras razas. Misógino, frío, totalmente carente de sentido del humor, vibraba ante la presencia de grandes masas de gente. En las congregaciones nazis se convertía de golpe en un extraordinario orador y un hábil histrión, pero sobre todo en un gran comunicador que conmovía al auditorio. Sin embargo, el gran Führer de los nazis no era un atleta, era un hombre flaquito, encogido, casi insignificante. Adolf Hitler, para administrar el poder, se rodeó solo de cínicos ejecutores, burócratas obedientes. Ellos fueron los diabólicos caballeros del mal que intentaron conquistar el mundo. Estaban armados de violencia y seducción. Con soberbia desataron sobre la tierra ese infierno que desde siempre habitaba en ellos. Destrucción, fuego, terror y un inmenso dolor. Pero al final fueron vencidos y devueltos a las tinieblas. Rudolf Hess había sido el devoto secretario de Hitler, al cual había dictado el Mein Kampf, el libro negro de la doctrina nacionalsocialista. El joven Hess frecuenta la Universidad de Múnich y allí tiene un encuentro que será determinante para su futuro.
Se convierte en alumno del general Haushofer, estudioso de ciencias esotéricas, apasionado de la magia y profesor de geopolítica. El profesor seduce a sus alumnos con insólitas profecías y extrañas premoniciones. Hess encuentra refugio para su insatisfacción política en un círculo secreto frecuentado por la escoria de la ciudad, la Sociedad de Thule, su cuartel general, un hotel de lujo. Su símbolo, la cruz gamada. Su ideal, el hombre ario. Entre los efluvios de las cervecerías alemanas se encuentra por primera vez con Adolf Hitler. Se queda tan impresionado que desde ese momento le sigue en su largo camino hacia el poder. Les escribe a sus amigos: estoy completamente sometido a él, más que nunca, le amo. Será recompensado por su fidelidad, convirtiéndose en el seno del partido en el número 2, una especie de delfín. De la gloria a la marginación. Rudolf Hess parece ser un hombre íntegro, consagrado a su familia. No bebe, no fuma, no le gusta bailar, pero se ha perdido tras sus exaltados ideales, sus oscuros sueños, sus delirantes proyectos, y también por esto se encuentra cada vez más al margen de la corte del Führer. Sin embargo, fue precisamente Hess el que inició a su amigo austriaco Hitler en los misterios del esoterismo y el embrujo del oculto. Hess se sumerge cada vez más en una especie de mundo paralelo, un mundo a contraluz nutrido por el esoterismo, el ocultismo, la magia. Se pone en manos de quirománticos, consulta los astros, lleva siempre consigo un misterioso talismán proveniente de las lejanas montañas del Tíbet. Está convencido de pertenecer a una élite de iniciados destinados a encontrarse, conocerse y aliarse. Pero cada vez le asusta más una realidad a la que deberá rendir cuentas. Es un ferviente admirador de su Führer. Desde el momento en que Joseph Goebbels, doctor en letras, encuentra a su ídolo, siente que tiene una misión. Ese hombre es su Mesías. Por su parte, Hitler consideraba a Goebbels una persona particularmente fiel y un perfecto nazi. Tenía maneras de tribuno popular. Muy pequeño, con la cabeza desproporcionada, una boca que le dividía el rostro, recordaba vagamente a los fantoches que se usan en los ritos de magia negra. Ambicioso, ingenioso y carente de escrúpulos, es nombrado responsable de propaganda. Dispone de un capital enorme y se convierte en el jefe de la prensa, del cine, de todos los medios de información posibles. Es una dictadura de opinión. El primer deber de un periodista, obedecer. Las mentiras que escribía o que hacía escribir eran terribles, pero el pueblo le creía. Goebbels había comprendido que podía alcanzar sus objetivos también con el terror, los eslóganes, las amenazas, el crimen. Organizaba asesinatos y atentados para después lanzar terribles acusaciones contra hebreos y comunistas. Su ministerio se había convertido en la central de manipulación del pueblo. Los cronistas históricos admiten la diabólica simplicidad, pero también la infalibilidad del sistema, al ver que sigue vigente en los métodos de ambiguos políticos del tercer milenio. Goebbels hace su mejor discurso en el Palacio de los Deportes de Berlín. ¿Queréis la guerra total? Todos aclamaban, todos aplaudían. Era un plebiscito. Esa misma noche Goebbels dirá: si les hubiera ordenado que saltaran sobre las sillas, lo habrían hecho. Joven,
Guapo, alto, culto, refinado, elegante, seguro de sí mismo. Es Albert Speer. Goebbels decide presentárselo personalmente a Hitler. El joven arquitecto expone sus proyectos, discute de arte, pintura, formas, colores. Hitler queda fascinado. Les comenta a sus colaboradores: es genial, es un alma muy afín a la mía, siento por él un gran afecto humano. Nunca se había expresado de este modo, nunca con relación a nadie. A Speer le pasa lo mismo. Tras el encuentro con él, escribe: todo ha cambiado. Mi vida está constantemente en estado de tensión. Luego, tras este encuentro, se produce una extraña y fúnebre coincidencia. Paulo Ludwig Trost, el arquitecto más importante del régimen, hombre de confianza de Hitler, muere en un accidente automovilístico. Hitler no tiene dudas, el sucesor es él, Albert Speer. Él será el gran arquitecto del Reich. Es maestro de arte, escenógrafo, inventor de las majestuosas ceremonias de las liturgias paganas de la Alemania nacionalsocialista. Speer es el hombre que en tiempos de guerra usará todo su saber para construir submarinos, bombas, cañones, tanques, aviones, misiles. Sin embargo, Albert Speer no es un hombre de partido. Repite en tono despectivo: la política es una cosa que no me atañe. Pero el Reich necesita a Speer, Hitler lo necesita. No solo eso, Hitler le permite al joven arquitecto lo que no le ha permitido a nadie más. Albert es el único que puede presentarse en la Cancillería sin cita. Es el único que puede quedarse allí hasta muy entrada la noche. Es el único que puede contradecirlo. El arquitecto Charmant responde con afecto a la singularísima simpatía de su Führer y dice: Adolf Hitler es el motor, es el motivo profundo de toda mi vida. ¿Qué les une? ¿Qué secretos esconde su relación? ¿Cuáles son las razones de esta ambigua y recíproca atracción fatal? Albert Speer había dicho: por una gran obra vendería mi alma al diablo, como Fausto. Y para muchos esto no fue simplemente un modo de hablar. El Führer le encarga personalmente edificar desde los cimientos el nuevo Berlín, que deberá ser la futura capital del mundo. Una parte de la ciudad vieja deberá ser sacrificada. Son casi 100.000 los apartamentos embargados y demolidos, y aquí Hitler muestra su verdadero rostro. A los ciudadanos alemanes de raza aria se les indemniza según la ley, y se les realoja en otros barrios con los gastos pagados por el Reich. Son casi 60.000. Los otros 40.000 son judíos. Para ellos no hay ni indemnización ni realojo en otros lugares. Speer en persona firma miles de desalojos y lo hace con su habitual frialdad profesional, una frialdad que la historia no podrá perdonarle. Albert Speer ha pasado a la historia como el arquitecto del diablo. En un pequeño apartamento de Estocolmo, Hermann Göring lucha contra su dependencia de la morfina. Es irascible y violento, y acaba siendo internado en una clínica psiquiátrica para enfermos peligrosos. Los médicos dan un diagnóstico aterrador: histérico, brutal, de carácter débil, con tendencias suicidas, depresivo, egocéntrico. Pero Göring sigue siendo un héroe pluricondecorado de la Primera Guerra Mundial, y son pocos los que conocen sus vicios. Y así, tras un superficial periodo de marginación, Hitler lo vuelve a integrar en la dirección del partido con el encargo de atraer a la causa nazi la alta sociedad berlinesa. Hitler comprendía que Hermann Göring era el único del partido capaz de hablar de tú a tú con todos los personajes poderosos de la época.
Göring aprovecha el incendio del Reichstag para iniciar la cacería de sus adversarios políticos. Partiendo de conspiraciones que nunca existieron, inicia la masacre en el interior de su antigua escuela de cadete. Hace fusilar a 43 presuntos golpistas. Es el primer asesinato masivo. Con el beneplácito de los miembros del partido mueren los últimos vestigios de humanidad. Para sus compatriotas es un buen hombre, pero tras la máscara de bonachón se esconde un hombre poderoso sin escrúpulos. Hitler ya lo ha decidido. Hermann Göring, el fiel paladín, será su sucesor. Se pasea por París a bordo de su Rolls-Royce descapotable, adquiriendo todo tipo de objetos de valor y promulga una norma con la que impone que todas las obras de arte incautadas o robadas a los judíos deben acabar en sus manos. De este modo, le llegan las obras de arte más importantes de toda Europa. El pequeño pintor austriaco lo admira profundamente y acuña para Göring el título de Mariscal del Reich. Se ha convertido en el militar de más alto rango de toda Alemania. Para Himmler, el futuro es solo la reedición del pasado. Los alemanes del futuro son solo nivelungos con armas modernas, y para los soldados de la muerte de Himmler no existe el paraíso ni en la tierra ni en el más allá, sino solo la fe nazi. Himmler no es un soldado, sino solo un policía, y su guerra es contra los civiles. El genocidio se pone en marcha poco a poco. Los campos de congregación de hebreos, los campos de trabajo, se convierten en campos de concentración y después de exterminio. Judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, disidentes, son meticulosamente internados y masacrados. Himmler a veces asiste a las ejecuciones y queda admirado por la frialdad de los asesinos. Matar fríamente significa ser fuertes. Las SS deben extirpar la mala hierba separándola de las espigas de trigo. En los campos, los médicos se convierten en asesinos. En Auschwitz, los niños son conejillos de indias para los experimentos del Dr. Mengele. Himmler autoriza y justifica personalmente los experimentos. El horror de la solución final, el exterminio total de los seres inferiores, sale a la luz solo al final de la guerra. En 1945, Himmler es capturado por los ingleses y entregado al ayudante del comandante en el campo de concentración cercano a Bremenwerk. Antes de que entrara no sabía que era Himmler, sabía solamente que era un prisionero importante. Cuando entró no vi a la persona elegante que todos conocían. Llevaba el uniforme desgarrado. Le reconocí, le hablé en alemán, le dije que estaba en un país libre. Esta es su cama, desnúdese. Él me miró, después se dirigió al intérprete y dijo, él no sabe quién soy yo. Respondí, sí lo sé, usted es Himmler y esta es su cama, desnúdese. Me miró fijamente y a duras penas conseguí mantenerle la mirada. Finalmente bajó los ojos, se sentó en la cama y empezó a quitarse los pantalones. El coronel y el doctor entraron, le cachearon, buscaban veneno. Buscaron en todo el cuerpo, en las orejas, en el pelo y luego en la boca. El doctor le dijo a Himmler que abriera la boca. Él obedeció, abrió la boca y levantó la lengua. Pero el doctor todavía no estaba satisfecho. Le dijo que acercara la boca a la luz para poder mirar mejor y le metió 2 dedos en la boca.
Entonces Himmler le mordió los dedos y de este modo rompió la cápsula de veneno que escondía. Esos pocos segundos que siguieron tuvieron algo de real. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Era como ver la imagen de una fotografía. Los ojos de Himmler brillaban extrañamente. Ninguna señal de miedo, sino solo la diabólica mueca del que ha ganado. El doctor dijo: «Lo ha hecho, está muerto». Tiré una manta sobre su cuerpo y lo dejé allí. Martin Bormann sucede a Rudolf Hess al lado de Hitler. Será el último secretario del Führer y su albacea. Bormann era un hombre práctico al que no le gusta aparentar, una persona calculadora, un oportunista, el guardián de los vicios más inconfesables del Reich. Bormann es diligente como pocos a la hora de prever los deseos del Führer y anticiparse a sus peticiones. Sin embargo, para Hitler es simplemente un burócrata eficiente. Le sirve porque es meticuloso, preciso, devoto. También es su tesorero y decide autónomamente los sueldos, regalos y compras. Su oficina prepara las listas, ficheros y trenes especiales para el transporte de hebreos. El empleado se convierte rápidamente en el alma negra de la Cancillería. Bormann sabe notar como pocos los vicios privados de los jerarcas, sabe que cada uno de estos semidioses vestidos de negro tiene un talón de Aquiles, algo que ocultar. Muchos le subestiman y no dan importancia inicialmente a su discreta pero obsesiva presencia. Es casi la sombra del Führer. Reúne todo tipo de información, charlas, habladurías, chismes y cotilleos, y prepara un informe de cada jerarca, y logra saber el secreto más inconfesable de cada uno de ellos. ¿Y cuáles son estos secretos inconfesables? Hay un límite que nadie puede atreverse a traspasar, un informe que nadie nunca pensaría redactar. El de la vida privada de Adolf Hitler. Tal vez solo un anónimo, inofensivo y subestimado burócrata al que nadie teme puede atreverse a tanto. Y de este modo, Bormann se convierte poco a poco en el depositario de los secretos más terribles de su Führer. Y el Führer tiene muchos secretos, demasiados: incesto, abuso de menores, maltratos, instigación al suicidio, uso de sustancias estupefacientes, coprofagía. Heli Raubal tenía solo 16 años, era su sobrina, hija de su hermana. Hitler se encapricha con ella, la engatusa, la seduce, la obliga a someterse a relaciones antinaturales. Heli se quita la vida disparándose en la sien. Minnie tiene 17 años. Hitler la envuelve en infames juegos eróticos. Intenta suicidarse, pero se salva. Renate, 18 años, poco antes de suicidarse lanzándose al vacío, le confiesa a su madre: el Führer en la intimidad es un ser inmundo, un depravado de los peores. Una vez se tiró al suelo y me rogó que le diera patadas. Solo así logró excitarse. Susie
19 años, se quita la vida ahorcándose. El día anterior, llorando, le dijo a una amiga: no lo soporto más. Durante las relaciones sexuales el Führer me pide obsesivamente cosas que no te puedo ni contar. Ya no puedo más. La lista podría continuar. Se han dicho muchas cosas sobre las aberraciones del nazismo y de sus hombres. El horror de los campos de concentración, el genocidio de 6 millones de hebreos, la persecución y el aniquilamiento de los gitanos, de los testigos de Jehová, de los homosexuales y de los opositores políticos. Pero en los recodos de esta oscura y maléfica historia aún se halla oculto un abominio inconfeso: el exterminio de cientos de miles de hijos de Alemania, los imperfectos del Reich. Enfermos mentales y físicos, una humanidad desamparada e infeliz que produce una compasión sin límite. Entre 1933 y 1939 fueron esterilizados en contra de su voluntad 350.000 alemanes considerados dañinos para la integridad de la raza aria. Bajo el dominio del Tercer Reich se eliminaron cerca de 300.000 incapacitados con gas, con tratamientos letales, o se les dejó morir de hambre. Los pobres infelices fueron trasladados a una decena de manicomios, en donde también se usaron las cámaras de gas. Únicamente al final de la guerra se abrirán las fosas comunes y saldrá a la luz el horror de los restos de aquellos hijos de un Dios menor. La operación fue un descenso apocalíptico al infierno, una de las muchas perpetradas por los nazis. Luego Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald y otros muchos campos de exterminio. El verdadero misterio es cómo pudieron ocurrir todas estas atrocidades en Europa en pleno siglo XX. Pero hay quienes creen que una parte de la verdad se puede buscar en otro lugar, en una zona oscura donde la historia ya no es historia y la razón reniega de sí misma. Existe una zona de tinieblas, un lugar sin luz, un último confín que pocos han franqueado. El lado oscuro de la más oscura encarnación del hombre en el mundo. Magia negra, ocultismo, ritos satánicos, espiritismo, ciencias ocultas, nigromancia, esoterismo. El nazismo también ha sido todo eso. Exorcistas, satánicos y también ilustres psicoanalistas han hallado aterradoras coincidencias entre el príncipe del mar y el Führer del Reich milenario. Solo en la actualidad han salido a la luz documentos de los archivos vaticanos que atestiguan que el Papa Pío XII en persona celebró varias veces ritos de exorcismo para liberar a Hitler del diablo, pero se halló ante una persona que no tenía ninguna intención de renunciar a la posesión diabólica y a la manifestación de sus rasgos demoníacos. Hitler había dicho: pase lo que pase, mi corazón seguirá siendo de hielo. Y según una tradición medieval, el fondo del infierno es de puro hielo. Pero no solo eso, también antiguas leyendas cuentan que el sexo y la semilla del mal están cubiertos de hielo. El fuego, las llamas del infierno, y en el símbolo del fuego se abre y se cierra el irrefrenable ascenso del caporal austriaco, desde el incendio del Reichstag hasta la hoguera de su cuerpo en el búnker de la Cancillería. El lobo. De joven Hitler se hace llamar Herrenwolf, firma sus cartas con Wolf, es decir, lobo. Sus perros preferidos son los alsacianos. Llama a las SS mi manada de lobos. Las particulares perversiones del Führer y sobre todo una, la coprofagia. Desde siempre el diablo es identificado con fétidos excrementos. Todo ello lleva a un único pensamiento: Hitler había hecho un pacto con Satanás.
Las habladurías populares asocian las deformidades físicas y los vicios al demonio, y los jerarcas parecen haber salido de un cuento de terror. Goebbels tiene el pie de cabra. Göring está atontado por la morfina. Himmler es un sádico. Hess es un paranoico. Bormann está alcoholizado. Adolf Hitler y sus hombres basarían su existencia y sus acciones en principios vinculados a oscuras prácticas. No solo eran hombres políticos, sino también sacerdotes de una verdadera religión neopagana, formada por talismanes, ritos de iniciación, superstición, chamanismo. Una religión maligna que desencadenó el infierno sobre la tierra. Los nazis primero hechizaron, después cautivaron y finalmente poseyeron el espíritu de todo un pueblo. Fueron nigromantes que suspendieron durante años en una especie de hipnosis colectiva, en una especie de limbo de la razón a millones de personas. Es el lado más oscuro del nacionalsocialismo, la pieza que falta en un aterrador mosaico, el misterio de los misterios. En la Alemania nazi, el culto al superhombre y a lo oculto crean una mezcla explosiva. La doctrina más difundida predica la necesidad de volver a fundar la raza superior, una raza extinguida desde hacía milenios. Se habla de una gran catástrofe perdida en la noche de los tiempos, un cataclismo que extinguió casi por completo a una civilización antiquísima y muy avanzada. Es el arcaico mundo de los que la tradición llama los maestros desconocidos, sabios depositarios de un conocimiento originario. Los supervivientes de este pueblo, según dichas doctrinas, se refugiaron en las montañas del Tíbet y en el norte de Europa. Se narra la historia de héroes arios, seres dotados de facultades paranormales, hombres perfectos. La delirante misión consiste en buscar a los padres del pueblo alemán y sacar a la luz las señales inequívocas de su antiguo esplendor. En esta alucinante visión del mundo, el pueblo germánico tiene un solo enemigo: los judíos. No son de raza aria, sin embargo también ellos son depositarios, como los antiguos maestros desconocidos, de un conocimiento poderoso y primordial, de un saber mágico y portentoso. En el delirio de este credo pervertido difundido entre las sectas secretas alemanas, el pueblo hebreo es el antagonista, el adversario contra el cual luchar en la última batalla por el dominio de la humanidad. Los hebreos deben ser combatidos y aniquilados. Hitler cree ser el heredero del antiguo saber y desvaría en la espera de los nuevos superhombres. Cree que su delirante tarea es dar vida a una nueva humanidad. Y como símbolo de esta regeneración, el Führer ha elegido un antiguo símbolo de la tradición indoeuropea, la esvástica. En sus orígenes, la esvástica tenía un valor positivo, un carácter solar, pero Hitler la transforma, invierte el sentido de las cruces gamadas, de izquierda a derecha, y desde entonces la esvástica se convierte tristemente en símbolo de terror y muerte. Pero hay algo más. Adolf Hitler nació en Branau, un pequeño pueblo que desde hace siglos es un lugar visitado por magos y médiums.
y él absorbe esas atmósferas siniestras, sombrías, suspendidas entre el mundo de la luz y el de las tinieblas, y cuando habla a veces parece franquear esa línea de sombra. Su oratoria tiene cadencias apremiantes, hipnóticas, casi de poseído. Su foga tiene los rasgos de una progresiva, acosante y violenta voluntad de poder. Cuando habla a la muchedumbre, su modo de expresarse se transforma. Su voz se convierte casi en un elemento ajeno al cuerpo. Está como en trance, inspirado por un ente extraño. Esquizofrenia para algunos, furor demoníaco para otros. En cambio, otros estudiosos del esoterismo piensan que Hitler estaba en contacto no con el demonio, sino con entes misteriosos, seres pertenecientes a la raza que en un tiempo muy lejano había dominado el mundo. Un pueblo que vive escondido en Oriente, en un lugar inaccesible, un pueblo que le habría elegido a él, Hitler, como depositario de los secretos para reconstruir a un hombre nuevo, destinado a gobernar con crueldad a sus semejantes. El Führer estaba obsesionado por aterradores visiones nocturnas. Gritando y casi víctima de convulsiones, se despertaba sobresaltado, pedía ayuda y parecía estar paralizado. Miraba fijamente a un punto y con la mirada perdida. ¡Es él! Gritaba. ¡Ha venido a por mí! ¡Está ahí abajo, en la esquina! Temblaba y sudaba frío. Estaba aterrorizado. Usaba extrañas expresiones verbales agrupadas en un singular desorden. Pero ¿quién es ese misterioso visitante nocturno? ¿Por qué Hitler se siente atraído y al mismo tiempo aterrorizado por él? Todo nace a finales del siglo XIX con Elena Petrovna Blavatsky, rusa, y es universalmente considerada la más grande médium de todos los tiempos. Madame Blavatsky dice estar en contacto telepático con los maestros desconocidos, escondidos en las lejanas tierras del Tíbet. Los maestros le habrían contado la historia oculta del ser humano. En tiempos remotos, en Oriente, donde actualmente se halla el desierto de Gobi, habrían llegado a la tierra los señores del fuego, semidioses omnipotentes, provenientes del cielo, del espacio profundo, de mundos lejanos, tal vez Venus, al que los antiguos llamaban Lucifer. Esta estirpe habría generado al rey del mundo, un híbrido de lo humano y divino, un superhombre arcano y poderoso. Pasaron siglos y siglos. Después, repentinamente, esta civilización antiquísima y superior sucumbió, arrollada por una terrible catástrofe. Los supervivientes se refugiaron en las vísceras de la tierra, en el confín entre el Tíbet y Nepal. Ahí, en profundas cavernas y desmesuradas galerías, fundaron una civilización subterránea, la mítica Agarthy. La esperanza de entrar en contacto con aquel mundo, con aquellos semidioses venidos de lejos, se convierte para los hombres del Reich en una verdadera obsesión. Hitler se siente el elegido, el enviado de los maestros desconocidos, el padre de estos nuevos entes híbridos, poderosos, invencibles. Hitler ordena realizar una expedición al lejano Oriente, en el desierto de Gobi. Los hombres de las SS parten en busca de los accesos remotos que ocultan a los profanos la entrada en el mítico reino de Agarthy.
Muchos líderes nacionalsocialistas están convencidos de que ahí pueden encontrar los restos de aquella civilización aria de la cual la Alemania nazi se presenta como heredera y continuadora. La leyenda narra que el desierto de Gobi esconde un signo particular, la encrucijada del misterio, del mito, del enigma. Antes, cuando estaba en la superficie, cuenta la leyenda, su nombre era Paradestia, que en sánscrito significa país feliz. Ahora, bajo el desierto de Gobi, su nombre es Agarthi, que significa inaccesible. La capital de Agarthi es Shambhala, la mítica ciudad de Esmeralda, y en su núcleo se generan corrientes subterráneas que recorren todo el planeta. Para evitar que los habitantes del mundo exterior puedan localizar este reino subterráneo, potentes vibraciones confunden las mentes y hacen invisibles las puertas de acceso. Se dice también que quien ha conseguido penetrar en este mundo subterráneo no ha vuelto nunca más, y el que ha logrado salir de él no ha podido contar nada porque los lamas, guardianes del reino, le han cortado la lengua. Nadie debe revelar lo que ha visto allá abajo. Hitler está fascinado por esta estirpe que vive bajo tierra y viene del cielo o al cielo, tal como describe el libro tibetano de los muertos, quiere volver. En el código genético del nazismo existen también las enseñanzas de un maestro de ciencias ocultas, definido por muchos como el padre espiritual del Führer. Dietrich Eckart dijo: «Seguid a Hitler, él bailará, pero he sido yo quien ha escrito la música». Eckart es poeta, ocultista, cultor de los mitos celtas y practica la magia. Eckart en Austria frecuenta una secta esotérica, una especie de orden neotemplaria fundada por un monje cistercense. Se reúnen para celebrar sus ritos en un lugar oculto entre los bosques, cerca a Viena. Es Eckart quien inicia al joven Hitler en las doctrinas esotéricas practicadas por la secta. Durante 3 años lo instruye, inspirando cada uno de sus actos y pensamientos. Yo he influido en la historia más que cualquier otro alemán. A Adolf Hitler le he dado los medios para comunicarse con ellos. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Qué tipo de conocimientos tiene Eckart para poder pensar en cambiar el destino del mundo? ¿Por qué elige precisamente a Hitler? ¿Y si los entes con los que el elegido debe entrar en contacto fueran los habitantes de otro mundo? Si fueran, como sostenía Madame Blavatsky, los emisarios del rey del mundo. ¿Y si su contacto con el mundo exterior fuese precisamente a través de la cumbre del Tercer Reich? También, según el maestro Eckart, estas criaturas que viven en el centro de la Tierra están dotadas de poderes divinos e inteligencia superior. Serán ellas las que pondrán a disposición de los elegidos la fuerza que permitirá a la nueva Alemania dominar el mundo y convertirse en el crisol de la raza del superhombre nacido de la maduración de la especie humana. Para alcanzar esta otra dimensión y dominar el mundo, el Führer confía tanto en la fuerza de las armas convencionales como en la de los objetos mágicos y de culto. Y la supremacía la tenía la lanza sagrada. Según la tradición, es el arma del pretoriano Longino que atravesó el costado de Cristo crucificado. En la confusa y retorcida ideología hitleriana, entre las muchas sugestiones mal digeridas por un hombre burdo e ignorante, el símbolo cristiano se convierte en amuleto de una fe superficial y pagana. La lanza se custodia en la sala del tesoro de Losburg, en Viena. Cuando el 28 de marzo de 1938 el Reich anexó a Austria, Hitler da la orden de apoderarse de la sagrada lanza y llevarla a la ciudad culto del nazismo, Nuremberg.
Ordena que la coloquen secretamente en una cripta de la Catedral de Santa Catalina. Después de la derrota de Stalingrado, dispone que la transfieran a un escondite secreto, a prueba de bomba, en los subterráneos de la antigua fortaleza de Nuremberg. Según la tradición, el arma está marcada con la sangre de Cristo, la sangre del Rey de Reyes, la sangre real que es la única que puede dar la inmortalidad. También por ese motivo, Hitler la quería. De hecho, el jefe de la raza elegida está obsesionado con el tiempo, no soporta los relojes, teme a la muerte, pero como para exorcizarla, le profesa culto con las grandiosas conmemoraciones de los denominados mártires del nacionalsocialismo. Con estos ritos dedicados al culto de la muerte, los alemanes se acostumbraban a poner la vida en segundo plano y se preparaban para sacrificarla por el bien de Alemania. Hitler bebe a manos llenas de los arroyos de la tradición mistérica. El saber iniciático parece inspirar muchas de sus decisiones políticas y militares, pero sigue perdido en demasiadas leyendas y relatos que hablan de premoniciones, visiones, advenimientos. Hitler quiere un sacerdote que ponga orden y dé vida a una verdadera religión con textos sagrados y lugares de culto. El elegido es Heinrich Himmler, comandante absoluto de las SS y de la Gestapo y ministro de Interior. Himmler es un fanático de lo oculto y de lo paranormal. Cree ser la reencarnación de Enrique I de Sajonia, llamado el Pajarero, el cual en el año 919 fue el primer rey de Alemania. Su masajista personal le sigue como una sombra, un extraño pranoterapeuta, una especie de chamán curandero que le asiste y le aconseja en todas las circunstancias. Al Reichsführer de las SS le encanta definirse como un verdugo sin piedad. En aquel contexto de dolor y muerte se muestra desenvuelto y perfectamente a gusto. Está seguro de sí mismo, se siente inspirado por esas doctrinas ocultas que para él son una práctica cotidiana. El templo de esta religión está en Westfalia, en un antiguo castillo. El castillo fue erigido en pleno medioevo. Su planta tiene forma de lanza, como la lanza sagrada de Longino. Anexo a este santuario del mal funda una verdadera universidad del oculto y un centro de adiestramiento para la formación y la iniciación de los elegidos de las SS. Es la crema de la juventud alemana, requisito indispensable para ser admitido, demostrar ser ario al menos desde 1750. Los jóvenes de las SS, los aprendices de superhombre, estudian con atención las fases de la luna, los antiguos símbolos de la tradición, los signos de un saber destinado a perpetuar la raza de los elegidos. Otra materia fundamental es la geomancia, la doctrina que estudia la fuerza primordial y magnética de la Tierra. El castillo, según dicha doctrina, se halla sobre una de las directrices de este río de energía subterránea. Las SS de soldados se convierten también en sacerdotes de una casta exclusiva, cercana a la tradición templaria de los monjes guerreros. Himmler manda excavar una sala circular en los subterráneos del castillo. Es el lugar más recóndito e inaccesible.
es el Sancta Sanctorum de esta maligna religión de las tinieblas. Dispuestos en círculo se encuentran 12 pedestales de granito, 12 como los meses del año, 12 como los apóstoles, 12 como los caballeros de la mesa redonda. Cada año, a cada solsticio de invierno, se repite la ceremonia cumbre. 12 oficiales elegidos de las SS dan fuego a un estandarte ensangrentado. Es la bandera consagrada por Hitler durante el rito de conmemoración de los primeros mártires del nazismo. Y ese fuego debe evocar al espíritu de los antiguos maestros desconocidos. Este ritual de llamas y sombras se inspira en un antiguo rito tibetano, el rito del aire sofocante. El humo, desde los subterráneos, se difunde en toda la sala, pasa a través de una reja en forma de esvástica y llega a la planta superior. Aquí, otros oficiales con uniforme negro, como chamanes modernos, leen presagios para el futuro en las grises espirales de humo. A poca distancia del castillo, en pleno bosque, Himmler ha elegido otro lugar destinado a sus macabras liturgias. Es un lugar espectral, donde la naturaleza parece petrificada. Las rocas parecen meteoritos caídos del cielo. El agua es inmóvil, irreal. Es casi la escenografía natural para un aquelarre demoníaco. Aquí cada año, en el solsticio de verano, los hijos elegidos del Reich celebran a Odín, el antiguo dios de la guerra de los pueblos del norte. El ritual dura toda la noche, apenas iluminado por el reflejo de las llamas de una gran hoguera. Y después, una vez más, el culto obsesivo a la muerte. En una tumba esculpida en la roca, el iniciado simula el estado de muerte durante toda una noche. Ese sueño macabro y antinatural debe despertar en el soldado la fuerza, la energía, la potencia que aún están escondidas en él. Una muerte mística para alcanzar la inmortalidad. No hay duda de que estas ceremonias despertaron un gran interés en la juventud alemana. Bellas, esculturales, perfectas. A los jóvenes guerreros les está permitido tener relaciones solo con jóvenes arias. Los primeros representantes de la nueva raza soñada por Hitler deberán ser el fruto de la unión de estos hijos elegidos del pueblo alemán. Serán 80.000 los niños inocentes concebidos con este horripilante sistema. 80.000 víctimas sin culpa de una abominable y bestial selección de la raza. La fanática y obsesiva búsqueda de los antiguos orígenes les impulsa una vez más hacia los confines del mundo. Una vez más, la leyenda se mezcla con la historia. Hitler quiere el Santo Grial, esa rara reliquia que da omnipotencia e inmortalidad. Es el cáliz usado por Cristo durante la última cena y el cáliz en el que José de Arimatea habría recogido la sangre del Hijo de Dios crucificado en el Gólgota. Durante siglos se perdió el rastro del Grial, hasta que la poderosa orden de los templarios lo vuelve a encontrar en Tierra Santa, desde donde Weimar lo escolta hacia el viejo continente y lo esconde en un lugar secreto. Desde entonces vuelve a comenzar su búsqueda. El Grial podrán encontrarlo solo hombres puros, incontaminados. Los hombres de las SS parten en busca de ese objeto portentoso. Al mando de la expedición se halla el mayor Otto Rahn, llamado Rudolf, estudioso de los movimientos heréticos del medioevo y ocultista. El mayor de las SS tiene las ideas claras. El Grial para él es una piedra preciosa, una esmeralda de la corona de Lucifer que cayó sobre la tierra durante la lucha entre los ángeles del bien y los ángeles del mal,
casi una piedra de fuego que da poder e inmortalidad a quien la encuentra. Y Lucifer, según la espeluznante mística de las SS, no es el ángel soberbio que desafió a Dios, no es el demonio de los cristianos. Lucifer es el príncipe de la luz. Alpes suizos, vertiente francesa. Otto Rahn es un experto alpinista. Está haciendo un simple reconocimiento consultando mapas antiguos. Desaparece como en la nada. Nadie le volverá a ver. Hitler se ha quedado con las manos vacías. El alma del poder, el cetro del mundo, permanece sepultado en alguna oscura cripta. El Tercer Reich organiza expediciones arqueológicas y campañas de excavación en todo Oriente Medio, en busca de signos y objetos del poder esotérico. Recluta a ilustres arqueólogos y a saqueadores inescrupulosos de objetos de arte y hallazgos antiguos. En junio de 1938, Himmler ordena preparar una nueva expedición a las lejanas e inaccesibles cumbres del Tíbet. El jefe de la misión es el austriaco Schäfer, un brillante botánico. La aventura comienza en Calcuta. Los hombres de la expedición suben al tren que les llevará hasta la última estación, justo a los pies del Himalaya. Desde aquí, el viaje debe continuar a pie, con mulas para el transporte de maletas y víveres. El objetivo de la expedición es buscar y estudiar las religiones locales, reunir sus secretos y leyendas, observar las prácticas mágicas y los poderes reales de los chamanes, catalogar las hierbas taumatúrgicas y alucinógenas y buscar los rasgos originales de la antigua raza aria. Schäfer, con sus nuevos compañeros de expedición, no se detiene ante nada, avanza infatigablemente, reposa en pueblos perdidos y se dedica a registrar meticulosamente las características fisonómicas de sus habitantes, sin distinción de sexo ni edad. Mide piernas, brazos, pies, evalúa el color de los ojos y estudia los rostros de los indígenas en cada detalle. Realiza moldes en yeso para utilizarlos a su vuelta en las universidades del Reich. Schäfer verifica la capacidad del chamán para entrar en contacto con universos desconocidos en el momento en que cae en trance. Evalúa también su capacidad de predicción del futuro, su habilidad para plagiar a otros hombres mediante ritos de posesión. Eso es lo que está haciendo en Europa, a miles de kilómetros de distancia, el más diabólico de todos los brujos, el más malvado de todos los chamanes. Schäfer encuentra raras especies de plantas con efectos curativos, encuentra plantas alucinógenas y estudia sus efectos sobre los indígenas. ¿Cómo modifican la mente? ¿Cómo provocan el aturdimiento? ¿Por qué exaltan las facultades paranormales? ¿Y cómo se puede canalizar y dirigir estos efectos? El objetivo es el dominio de la psiquis, el control absoluto de la mente humana. En la macabra corte de Hitler, hay quienes teorizan que en el caso de que se produjera la victoria del Tercer Reich, con el suministro de drogas se podría someter a los pueblos a una obediencia ciega y total.
De hecho, el nacionalsocialismo creó un sistema en el que la subordinación de la población a los jerarcas políticos era absoluta. Estas eran las armas mentales, pero Hitler sabía que no bastan y ordena a sus científicos construir nuevas armas verdaderas. Polonia, sede de la secretísima base del Ministerio de Armamento. Aquí, bajo el estrecho control del Estado Mayor de las SS, se construyen armas letales estratégicas. La obra maestra de estos experimentos es un misil, una máquina voladora sin piloto dotada de un potente propulsor capaz de llegar al espacio. A la cabeza de este proyecto se encuentra un joven y brillante científico, Wernher von Braun. Von Braun no tiene dudas, muy pronto el Reich podrá plantar la cruz gamada sobre la superficie lunar. Entre los oscuros mitos y las negras leyendas en torno a esta esvástica sobre el Sol, algunos cuentan historias acerca de extrañas naves espaciales, los platillos voladores de Hitler. Hitler habría sido contactado y visitado por potencias alienas. Él habría visto sus extraordinarios vehículos y ordenado que hicieran copias idénticas. En los laboratorios del Reich, los investigadores proyectarán en secreto armas atómicas. El aprovisionamiento de minerales útiles para la industria bélica se convierte en una prioridad. El Tercer Reich construye en Noruega una enorme instalación de producción de agua pesada, actividad fundamental para los programas de investigación nuclear de la Gran Alemania, y el Tíbet es un terreno virgen rico en minerales. Entretanto, la exploración debe continuar en todas las latitudes y parte una nueva expedición nazi hacia Sudamérica. Destino final, las desmesuradas e incontaminadas selvas amazónicas. Un grupo de nazis llega a Brasil. Objetivo oficial de la misión, afianzar las relaciones de amistad y establecer nuevos acuerdos e iniciativas culturales. Seis millones de kilómetros cuadrados, una ilimitada selva pluvial que circunda el inmenso río Amazonas. También aquí se practican ritos tribales, también aquí crecen potentes plantas alucinógenas. El mismo Hitler utiliza el peyote, potente droga suramericana. Todos los rincones del mundo, incluso el más remoto, tienen para los exploradores del Reich un valor, una riqueza que solo ellos saben intuir y usar para sus siniestros planes. La avanzada con la cruz gamada penetra en todas las latitudes, hasta en el desolado desierto de hielo de la Antártida, en el extremo sur del mundo. Existía una extraña teoría que afirmaba que la Tierra estaba vacía y dentro de ella se encontraba una civilización similar a la nuestra. La teoría llamada de la Tierra hueca era el credo de una secta esotérica nazi, y las diversas expediciones polares ordenadas por Hitler se debían al hecho de que, según esa teoría, en los polos se encontraban los pasajes para llegar a la Tierra hueca, donde se ocultaban armas secretas y de origen desconocido, con las que Hitler habría podido dominar el mundo fácilmente. Antártida, tierra extrema, solo viento, hielo y desolación. Por años, durante la guerra, en las bases noruegas de la Marina alemana, las tripulaciones de los U-Boot se ejercitaron para navegar entre el hielo. De ese modo, habrían podido, en futuro, convertirse en los barqueros secretos de los jerarcas supervivientes,
hacia un último extremo e inviolable refugio tras la caída del Reich, para después quizás partir una vez más hacia una nueva, demente, inhumana y letal reconquista del mundo. Pero el nazismo, afortunadamente, es solo escombros y desolación. Ha dejado tras de sí 56 millones de muertos y el holocausto del pueblo hebreo, el triunfo de la muerte. Pero esta vez la muerte no tiene oropeles, no tiene fanfarrias, no tiene ritos, no tiene muchedumbres exultantes, no transfigura, no genera nada, no crea héroes. Hitler hubiera querido que el fin del Reich fuese una obra de Wagner, representar el fin de Alemania como una ópera que termina con una catástrofe. Adolf Hitler, el Führer, aquel que parecía estar protegido por una oscura alquimia, salvaguardado por un escudo invisible, custodiado por un hechizo maléfico. 1923, Puig de Múnich. Se salva inexplicablemente durante un sangriento tiroteo. Noviembre de 1939, explota una bomba en una cervecería de Múnich. El Führer acaba de salir de ella. Marzo de 1943, un grupo de conspiradores coloca un artefacto explosivo en el avión personal de Hitler. El artefacto no explota. Abril de 1943, el Führer visita una exposición de nuevos uniformes para la Wehrmacht. Hay una bomba bajo el palco de honor. Una vez más, algo no funciona y el mecanismo se traba. Julio de 1944, cuartel general de Rastenburg. Una bolsa que contiene un artefacto explosivo está escondida bajo la mesa delante del lugar destinado a Hitler. De manera totalmente casual, alguien la desplaza. Morirán 2 hombres, pero el Führer, aunque herido, se salva una vez más. Hitler fue convencido, pero sobre todo se autoconvenció de que podía prever todo. Ahora también para él ha llegado el momento de rendir cuentas. Ritos, magia, esoterismo, ocultismo, talismanes, saber misterioso parecían simplemente el vestuario abandonado de un espectáculo que no pudo ser, sobre el que desciende el negro telón de una tremenda tragedia. El golem, en su visión apocalíptica, traicionado por el pueblo, abandonado por los fieles, derrotado en todos los frentes, no tenía otra salida lógica que no fuera romperse en pedazos. Ni siquiera los astrólogos y los magos le habrían podido dar al Führer la fórmula para sobrevivir a tal desastre y sobre todo para volver a ganar como al inicio de su historia. Pero he aquí otra verdad escrita en las páginas de un cuaderno hallado en Bremen en 1999. Reúne fragmentos de frases pronunciadas por Hitler durante sus mítines oficiales y otras pronunciadas en privado, y aquí la más desconcertante. El círculo se cerrará una vez más. Sonreiré y seré poderoso. Me seguirán nuevas legiones que comprarán en mi nombre las almas de nuevos secuaces. Los dioses del misterio me estarán agradecidos y me darán vida 1000 veces, y 1000 veces por 1000 yo me apoderaré de las almas. La gran B de Belcebú será la nueva bandera bajo la cual revivirá mi reino. Hitler se suicida con un disparo en la sien. Se suicida el 30 de abril de 1945. Es el aniversario de la noche de Walpurgis, la noche embrujada, la noche del mal, la noche en que los demonios y las brujas salen de las tinieblas y se reúnen. Pero después, con las primeras luces del alba, desaparecen de nuevo y esta vez se llevan al más pérfido criminal que la historia jamás ha conocido.